El clima, condicionantes y riesgos. Este es el punto que vamos a abarcar hoy, que de hecho tenía la presentación y he querido pasarla a formato vídeo para que quede dentro de este registro de canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y esto sería un apartado que se encuentra dentro del libro del ciclo de primero de la ESO, ¿de acuerdo? En este punto lo que vamos a tratar sería los climas y la vegetación de la Tierra, concretamente el clima y las zonas climáticas, y la vegetación y la biosfera. A modo de repaso tenemos que tener en cuenta que a la hora de la formación o generación de estas distintas zonas climáticas, dentro de ellas nos vamos a encontrar distintos paisajes o tiempos o climas, de acuerdo, que dependerán de distintos factores, que son básicamente los que aparecen abajo a modo de repaso. Y es que a la hora de los factores que inciden en la temperatura, nos podemos encontrar la latitud, la altitud y la distancia al mar, y que por otro lado, independientemente de la temperatura, tendremos la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Así un poco a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y para que sirva un poco a modo de esquema, podemos ver los distintos climas que nos vamos a encontrar en las distintas zonas climáticas de la Tierra. Que no, pues también lo tenemos un poco aquí. En la zona cálida nos encontraríamos el ecuatorial y el tropical. Recordemos que estamos un poco en el ciclo de primero de la ESO, ¿de acuerdo? Esto no se va a ver en este momento en detalle, se verá un poco más adelante. Entonces, como iba diciendo, en la zona cálida, el clima ecuatorial y tropical, en la zona templada, mediterráneo, oceánico y continental, y en la zona fría, los climas polares. Y luego tenemos los que serían los climas sazonales, que pueden darse en varias zonas climáticas, como serían los climas desérticos y los climas de montaña. Bien, esto sería un poco a modo de mapa, ¿de acuerdo? Que abajo en la leyenda se pueden ver cómo están repartidos por el mundo los distintos climas, ¿de acuerdo? Y es que cada clima, además, o dependiendo de la zona en la que nos encontremos y los factores que inciden, nos encontraremos distintas formaciones vegetales. Y es que, ¿qué es la vegetación? Pues la vegetación es el conjunto de especies vegetales o plantas de un territorio que se encuentra en lo que llamamos biosfera. ¿Qué es la biosfera? Pues es básicamente la capa de la Tierra donde habitan los seres vivos, donde nos encontramos básicamente. Y es que la biosfera incluye o se encuentra dentro de ella la biodiversidad, que básicamente es aquello que está formado por vegetales y animales. Y además podemos encontrarnos un conjunto o multitud de vegetales que serían las formaciones vegetales, ¿de acuerdo? Que en este caso, pues sería el bosque, los matorrales y las praderas. Y es que la vegetación, a su vez, está repartida dependiendo de varios factores, como sería el relieve, el suelo y el clima, condicionado a su vez por la humedad, la luz, la temperatura y el viento de cada zona. Y es básicamente, ¿veis? Bueno, aparte de como hemos dicho anteriormente, de que dependiendo de los factores, pues nos encontraremos distintas formaciones vegetales o, sí, distinta biodiversidad dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Y esto es un poco a modo de ejemplo en el que se dice que la biosfera, digamos que termina a partir de los 110 metros, ¿de acuerdo? Aquí quería mostrarle un poco a los chicos de primero que las secuoyas, aquella formación vegetal o planta básicamente, o elemento vegetativo más antiguo y más alto son las secuoyas. Y bueno, a modo un poco de ejemplo de que a partir de las secuoyas como que terminaría un poco lo que viene siendo la biodiversidad, ¿de acuerdo? Pasando a un poco analizar las distintas formaciones vegetales que veíamos con anterioridad, tendríamos los bosques, que está formado por árboles o plantas con tronco, del que parten ramas y tienen altura, son altos. Por otro lado tenemos los matorrales, que son plantas sin tronco, en el que las ramas parten del suelo, y por otro lado las praderas, que están constituidas por hierba. Esto no quiere decir que nos encontremos distintos elementos vegetales en estos distintos paisajes, ¿de acuerdo? Porque de hecho, en esta imagen de pradera, si os podéis fijar, nos podemos encontrar perfectamente árboles con tronco a distintos márgenes, incluso al final se ve el comienzo del propio bosque. Y esto es un poco a modo de ejemplo que le puse a los chicos de primero, en el que sería, oye, pues este famoso o esta famosa imagen que hemos visto una generación a lo largo de mucho tiempo representa un poco lo que sería el paisaje de pradera, ¿de acuerdo? Y es básicamente la imagen sacada de la serie televisiva de los Teletubbies. Por otro lado, el siguiente punto o el siguiente apartado de esta presentación serían los riesgos y las catástrofes climáticas. Y es que volvamos a tener en cuenta que los factores que se van a tener en cuenta en cuanto a la altitud serán
la temperatura. ¿He dicho en cuanto a la altitud? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Yo no estoy muy lúcido hoy. Los factores que tenemos que tener en cuenta son la temperatura, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Y es que todo esto, estos riesgos climáticos, aparecen cuando estos factores surgen o son extremos, apareciendo distintos elementos o distintas catástrofes, como sería catástrofes climáticas que producen pérdidas humanas y materiales y daño en las cosechas, casas y edificios. ¿Qué podemos hacer para combatirlas? Pues bueno, simplemente crear instalaciones de vigilancia para poder predecirlas o llevar a cabo distintos protocolos de actuaciones de emergencia, como sería el caso que le puse a los chicos de Chipiona en cuanto a las distintas alertas de tsunami. Y es que, tal y como se ve en pantalla, Chipiona es una zona que puede ser perfectamente afectada por un tsunami y estas distintas señales las podemos encontrar en la localidad, marcando lo que sería la ruta de evacuación para poder, entre comillas, salvar a la población en caso de que ocurriera este desastre climático. ¿Cuáles serían dichos desastres o dichos riesgos climáticos? Pues por un lado tenemos las sequías, las inundaciones, las temperaturas que influirían en las olas de calor y frío, y en lo que se refiere al viento tendríamos los tornados y los ciclones tropicales. Pasando un poco a analizar cada uno de ellos, así muy por encima, ¿de acuerdo? Las sequías serían periodos largos en los que no llueve o hay ausencia de lluvia en su gran mayoría, repercutiendo de forma negativa en la biodiversidad y en el propio agua, y afecta más en los lugares donde llueve menos, como serían los bordes del desierto o el área mediterránea. Y en cuanto a las inundaciones, serían precipitaciones torrenciales en un corto periodo de tiempo o la rápida fusión de la nieve con las montañas, provocando la crecida de los ríos, la invasión de los campos y las riadas de barro, siendo normalmente frecuente en el sureste de Asia. Efectivamente, el sureste de Asia. Aquí tendríamos el caso de, por ejemplo, de una sequía. También quería ponerle el ejemplo a los chicos de que no tiene por qué estar asociada la imagen de una sequía o un desierto a lo que sería el continente africano, sino que esto es el desierto de Almería, que en el caso de España nos pilla bastante cerca. De hecho, España o la península ibérica como zona en la que podemos encontrar una gran diversidad de zonas climáticas dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Por otro lado, esto ya sería imágenes un poco más relacionadas con las inundaciones, ¿de acuerdo? Bueno, este enlace lo pondré en la descripción, donde básicamente, debido a la lluvia tan intensa que había en una zona en concreto, esto en el caso de Cádiz, en concreto Setenil de las Bodegas, se ve un poco cómo se empieza a inundar la cosecha en cuestión y ese barro y agua va llegando poco a poco hacia el pueblo. En cuanto a las temperaturas, las olas de frío y calor, pues básicamente sería el brusco descenso o aumento de las temperaturas y la entrada de masas de aire extremas. En el caso del frío sería el aire ártico, antártico o siberiano, y en el caso del calor el famoso aire del Sáhara. En cuanto al viento, pues estos riesgos básicamente son caracterizados cuando el viento es superior a 70 km por hora, los vientos son muy veloces, tanto que además pueden ir acompañados de precipitaciones. Por un lado, principalmente tendríamos los tornados, que se originan, o sea, son un poco factores fundamentales a la hora de diferenciar los tornados y por otro lado los ciclones tropicales, ¿de acuerdo? En cuanto a los tornados, se originan en la Tierra, afecta a Estados Unidos, tiene forma de embudo en espiral, ¿de acuerdo? Que esto es lo típico que se suele ver en las películas, y succiona los objetos a su paso, teniendo menos de 1 kilómetro de diámetro. Y por otro lado, los ciclones tropicales, dependiendo de la zona, tienen varios nombres. En el Atlántico serían huracanes, en el Índico ciclones y en el Pacífico son conocidos como tifones. Iba a decir en contrarrestación, pero no, porque creo que no existe. En contraposición a los tornados se originan en la Tierra y los ciclones se originan en los océanos y estos tienen un ojo central y varios anillos de nubes en forma de remolino no ascendente. Este tiene un mucho mayor diámetro y además pierden fuerza y desaparecen en la Tierra. ¿Veis? Este sería el caso, por ejemplo, de un tornado, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver los ciclones. ¿De acuerdo? Aquí sería otro. Y ya un poco, como último punto, sería el cambio climático y las catástrofes naturales. Y es que tenemos que tener en cuenta que
A lo largo del tiempo las temperaturas han cambiado a largo plazo. Es decir, el cambio climático hace más grave estos riesgos y estas catástrofes. Y es que desde que comenzó la actividad humana en lo referido a la revolución industrial, allá sobre el siglo XIX, 1840, la temperatura media ha subido 1,1 grados. Tengamos en cuenta 1,1 grados o 1 grado, si queréis redondearlo. La temperatura ha subido 1 grado en 200 años. De acuerdo, y en los últimos 50 años, si hiciéramos una regla matemática, lo que subiría sería 0,25. Pero no, en los últimos 50 años ha subido 2,8 grados. Es decir, el cambio climático se muestra como algo real, ¿de acuerdo? Como algo que incluso coge bastante importancia en la sociedad en cuanto a la Agenda 2030 que está formada por los distintos, o que se está intentando llevar a cabo por las distintas instituciones mundiales y las distintas mediaciones o acciones que se está intentando llevar a cabo para reducir lo máximo posible este cambio climático, ya que este puede provocar graves consecuencias como sería el deshielo, el aumento del nivel del mar, las sequías y los incendios. Aquí sería un poco, pues, típicas imágenes populares para mostrar verdaderamente ese cambio climático, ¿de acuerdo? Y hay un poco lo que serían los propios efectos de la revolución industrial y de las emisiones que dichas industrias llevan al exterior. Aquí terminaríamos este punto. No me gustaría terminarlo sin antes mandarle un saludo a uno de mis chicos de primero, que la última vez que le vi me dijo: oye, mándame un saludito en el próximo vídeo que hagas. Pues este además lo he grabado por ti. Aquí tienes tu saludo, Jorge. Así que nada, espero que os haya gustado. Un besito, un abrazo y nos vemos en la siguiente presentación.